Bueno, vamos a tratar el daño económico, el convenio 190 de la OIT y el daño económico, la violencia económica laboral. ¿Sí? En este caso, en Argentina, por efecto de la internacionalización de la normativa laboral, con el cambio de la Constitución en 1994, el artículo 75 y 622, todos los tratados con organismos internacionales pasan a tener una jerarquía superior a nuestras leyes. Dice que este convenio pasa a ser muy importante. Este desarrollo del libro lo que hace es hincapié en la teoría del daño económico, que habla del convenio por primera vez en un convenio internacional, y se desarrolla como daño económico visible, ese que todos apreciamos, por ejemplo, cuando existe igual remuneración por igual tarea, o debería existir, ¿sí? El principio de igual remuneración por igual tarea, que está en el convenio 100, que está en nuestra Constitución, que está en las normas, y alguien obtiene discrecionalmente un adicional en su básico, no por desempeño, sino por un adicional que le queda fijo, porque, por ejemplo, no hay lugar en el organigrama. Y además, el libro distingue el daño económico invisible, ese que es un poquito más difícil de detectar y que solamente los expertos detectan y está relacionado a la evaluación de los textos. Finalmente, el libro termina, finalmente todo termina siendo un tema de gestión de personas y de compensaciones. La técnica de compensaciones que no es liquidar haberes. Y además de agregar los diferentes sistemas de compensaciones, habla sobre un tema que se agrega más, que es la evaluación no sexista de los empleos para evitar las diferencias salariales inexplicables, como indica la guía de la OIT. Cuando en Argentina, para tratar el daño económico en el marco del 190, del convenio 190, hay que hacer un tratamiento y hay que jugar con las normas del Código Civil y Comercial, las normas laborales, el C190 y el convenio 100, particularmente en su artículo 3, ¿sí? Que es el que nos dice, señores, evalúan los puestos, la evaluación de los puestos es una técnica de compensaciones y lo que busca es el valor relativo interno de cada puesto para que estos no se solapen y haya una diferencia proporcional en todos los puestos y en toda la estructura de compensaciones. ¿Sí? Recordemos que la OIT es nacida por el Tratado de Versalles de 1919, es una agencia tripartita, y están los tres sectores más importantes de un país, que son los sindicatos, los ministerios de trabajo y el Estado, ¿sí? Mediando. Es el sector más importante de un país en el sentido de por el tema del empleo, ¿sí? Recordemos que los convenios obligatorios, cuando se ratifican, y además existen las recomendaciones, este convenio tiene una recomendación muy importante, y hay protocolos que pueden ser vinculantes. Por ahora no existe ningún protocolo. Este convenio C190 es adoptado en la conferencia 108 en el mes de junio del 2019, y tuvo 439 votos a favor, 7 en contra, entre ellos la parte argentina patronal. Fue ratificado por la ley 27580 en el mes 11 del 20, y en el mes 23 del 02 del 21 ingresó la OIT para su depósito. Su entrada en vigencia comienza a partir de febrero del 2022. ¿Cuál es el problema? El problema es que en los círculos profesionales, en las cámaras empresariales, en los sindicatos, en los grupos de delegados, gerencias de personal, recursos humanos, gerencias de desarrollo y talento, la propia OIT, la propia Oficina de Violencia Laboral, se los escucha hablar y de referirse a este convenio haciendo solamente hincapié en el concepto de violencia y acoso laboral, circunscripto al abuso de poder, malos tratos, humillación, incluye acoso sexual e incluso se incorporó el tema género. Pero este convenio introduce una novedad que no está en las leyes que se presentaron en el Congreso. Cuando hicieron copy-paste, no copiaron ni pegaron el artículo 1 completo, sino que justamente le quitan el daño económico. Y la novedad que introduce es que un nuevo concepto de violencia internacional, y que esta puede ser económica producto de los comportamientos y las prácticas inaceptables de las organizaciones, ¿sí? Por supuesto que si alguien tiene igual puesto por igual tarea, tiene una persona de planta y contrata un monotributista, nadie va a decir, o va a comentar, ahí contraté un monotributista, lo va a tener en sus normas o en sus políticas, así ahorramos dinero, ¿sí? Entonces ahí está el producto de los comportamientos y las prácticas inaceptables, que son las que no están escritas, ¿sí? Recordemos la definición del artículo 1, que la expresión violencia de acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o amenazas de tales comportamientos
ya sea que se manifiesten una sola vez, ahí entramos en violencia, o de manera repetida acoso, y que tengan por objeto o causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, incluye la violencia y acoso por el tema de género. Así que el daño económico está bien presente en este convenio internacional. Ese daño económico, ya vamos a ver que una de las maneras en las que se manifiestan las relaciones laborales es cuando está relacionado a los salarios, a los saberes, a los sistemas retributivos y a los sistemas de compensaciones, según que ese daño sea visible, en el sentido de que sea bien, que todo el mundo lo observe, que todo el mundo se dé cuenta, o invisible. Este convenio, la tolerancia es cero, y se relaciona con los objetivos de desarrollo sustentable, el 3, el 5, el 8 y el 10. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo hay daño económico en las relaciones laborales? Puede haber en un montón de oportunidades, pero la más clara es la que relacionada a los salarios, a los saberes, a los sistemas retributivos y a las compensaciones. Cuando como empleador estoy obligado a pagar un concepto y no lo pago, producto de esos comportamientos y prácticas, ¿sí? Un adicional de un convenio colectivo que tardo 3 años en pagar, un adicional por mayor capacitación. Recordemos que el salario, con esto que yo les comentaba al principio, que hay que jugar con las normas del Código Civil, las laborales, las que tienen los convenios colectivos, el convenio 190 y el convenio 100, recordemos que el salario en nuestro Código Civil y Comercial es un acto jurídico, y el pago de una remuneración es un acto jurídico y no puede convertirse en antijurídico, lo dice el artículo 259. Hay un artículo que es muy importante, que es el deber de reparar, que es el artículo del Código Civil y Comercial, el 1716, y el 1717 de antijuridicidad. Con todo eso hay que poder armar bien los cuestionamientos. El daño económico es ese visible, ese que es bien sencillo de apreciar y que se da en innumerables situaciones a saber. Se los paso a listar. Por ejemplo, cada vez que liquido mal un haber o un salario, cada vez que debo pagar un ítem obligatorio de un convenio colectivo de trabajo y se dilata mi pago en 2 o 3 años, por ejemplo, una adicional mayor capacitación, un plus de movilidad, ¿sí? Ahora con que ocurre una vez ya hay daño económico porque se produce una merma en el salario. La contratación de monotributistas cuando les pago la mitad comparado con los de planta, igual remuneración por igual tarea. Cada vez que no actualizo mensualmente las compensaciones conforme a inflación, cualquier medida o índice de ajuste que no refleje el cálculo final de aumento inflacionario, las recompensas económicas discrecionales, muchas veces estas tienden a reflejar un estatus cuando no existe un lugar en el organigrama, pero son muy pocas las organizaciones que manejan este tema con equidad. Las diferencias económicas basadas en género, hombre, mujer, etcétera, y o contra cualquier grupo minoritario, por ejemplo, cuando contrató un extranjero o grupos con discapacidad. No cumplir el principio de igual remuneración por igual tarea, anular o alterar la igualdad de oportunidades en el empleo y ocupación, y el solapamiento de diferentes categorías por falta de equidad interna. Se puede incluir todo otro ejemplo donde se produzca un menoscabo al patrimonio y un menoscabo en la remuneración, en el salario. Ahora, existe un daño económico que es invisible, que es decir, que es más difícil de detectar, y que solamente los expertos detectan, expertos en compensaciones, ¿sí? No actualizar los perfiles o las descripciones del puesto, no actualizarle los requisitos, ¿sí? No, porque nadie hace la misma tarea de hace 15 o 20 años, ¿sí? No efectuar las evaluaciones de los puestos, no actualizar esas evaluaciones cada vez que se modifican o hay cambios en los factores o subfactores, por ejemplo, capacidad, responsabilidad, esfuerzo, condiciones de trabajo, y vamos a ver en compensaciones que además hay que agregarle cambio y tecnología, porque si no los cambios no se terminan haciendo en las organizaciones. Cada vez que se paga distinto, ¿sí? En puestos que son idénticos. Alemania, en el año 2017, tiene una de las leyes más importantes en materia de igualdad remunerativa. Acá no estamos hablando de igualdad, hablamos de equidad. Y donde además de sentar el principio de igual remuneración por igual tarea, en su artículo 4, esta ley de promoción de la transparencia remunerada entre hombres y mujeres se mete además en los sistemas, en lo que el convenio 100 en su artículo 3 tiene, que son los sistemas de evaluación de puestos. Dice, bueno, vamos a empezar a evaluar los puestos del área pública y del área privada, pero con sistemas analíticos, no analíticos. Y recordemos que el convenio 100, que es el que trae el tema de los sistemas, que dice, bueno, hay que evaluar los puestos, esas diferencias entre los puestos no es discriminación, sino que justamente están para
para reflejar la estructura de las compensaciones, nosotros lo tenemos en Argentina ratificado desde 1956. Y en cuanto a la evaluación de puestos, recordemos que hay métodos que son globales o no analíticos y métodos analíticos. Los globales tienen el de clasificación simple o jerarquización o agrupación por categorías. El de jerarquización es el que se utiliza en los convenios colectivos en Argentina, ¿sí? Donde uno va atrás del otro, pero bueno, ahí es donde se pueden llegar a solapar los puestos porque no hay un valor relativo interno bien determinado de manera analítica, ¿sí? Y los analíticos son cuantitativos y por supuesto analizan el cargo. Está el de comparación de factores y el que a mí más me gusta es el de puntos la combinación de puntos con grados o puntos con grados con descripciones de puestos y competencias. En todos los casos actúa siempre en comité. En este último caso, en el de puntos, se seleccionan los factores y los subfactores, se describen los factores y los subfactores internamente en cada organización, se le asigna una amplitud a esos factores, ¿sí? Porque no es lo mismo estar a cargo de 5 personas que estar a cargo de 55.000 personas en 7 países. Entonces ahí se le da la amplitud del factor y se compara la descripción del puesto contra la amplitud del factor y el comité interno de la organización evalúa esos puestos. Además, a todo esto y en el desarrollo del libro, que ahí tienen el link, el código QR para poder mirarlo, revisarlo, es muy importante destacar que a todo esto se le agrega todo un tema de brecha salarial que es debido a la evaluación sexista que se hace de los empleos, que generalmente es con los empleos que tienen nombre femenino, por ejemplo, enfermera, ¿sí? Y en los métodos analíticos, cuando utilizamos factores y subfactores, también femeninos, ¿sí? Por ejemplo, un factor capacitación, ¿sí? Tiende a reflejar, tienden a puntuarse o a rankearse inferior a otros puestos que deberían tener el mismo valor. Bueno, este es el resumen del daño económico en el 6.90 para jugar con las normas, con todo este conjunto de normas.